La tarde se mueve. Con Edmundo García y Francisco Aruca. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve. Con Edmundo García y Francisco Aruca. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde se mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 1450 AM. Un programa alternativo archivado para revisitación cuando terminamos en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita Álvaro Fernández y que se actualiza de forma integral cada jueves. También estamos en lanochesemueve.us o US, si usted lo prefiere en español, y la dirección electrónica del programa es contacto@lanochesemueve.us. Muy importante, en frecuenciard.com. Frecuenciard.com le permite escuchar el programa en cualquier lugar del mundo en tiempo real, o sea, no tiene que esperar a los archivos, sin interferencia, lo puede escuchar incluso entrando a frecuenciard.com, lo pone también en un teléfono celular que tenga acceso a internet y lo escucha perfectamente en cualquier lugar del mundo. Por ahí lo escucha mi amigo José Pertierra en Washington, porque como él es un abogado que tiene mucho trabajo, lo escucha por ahí. Pero quiero decir que abrimos semanas con noticias muy importantes. Hoy, último día del mes de abril, con mucha lluvia en Miami, maneje con mucho cuidado, 30 de abril del año 2012, y precisamente para acompañarme en el programa está conmigo el abogado José Pertierra. Buenas tardes, José, gracias por estar con La Tarde se mueve una vez más. Buenas tardes, mundo, un placer estar contigo nuevamente. José Pertierra, déjame comenzar este programa que va a estar íntegramente en compañía de Pertierra. Déjeme comenzar narrando e introduciendo hechos y yo siempre trato, o sea, soy un hombre de los medios, de encontrar una cronología, y hay una que me parece singular. Yo el viernes en la madrugada, porque verán como un hecho lleva al otro. El viernes por la madrugada tenía que madrugar porque iba a Washington, como fui, al primer encuentro de cubanos residentes en los Estados Unidos. Pero a las 4:30 de la mañana, a las 4:30, recibo la llamada, el primer periodista que ella llamó, recibo la llamada de Vivian Manerú, que sus oficinas están muy cerca de mi casa, American Airlines Broker. Y Vivian me dice que ha cogido candela a su negocio. Cuando me he visto, ya yo tenía que salir para Washington, tomo un taxi, paso y me bajo y veo el desastre, veo el siniestro con Vivian, que estaba sumamente afectada, y estaban allí las autoridades. Eso fue cuando yo llegué, eran alrededor de las 5 y tanto de la mañana. José Pertierra, ¿qué opinión te merece este hecho que ha ocurrido en Miami? El mundo es muy preocupante y demuestra que en Miami los terroristas que han llevado a cabo una campaña terrorista contra Cuba y contra los cubanos que defienden a Cuba por más de 50 años siguen impunes en Miami y operando libremente. Yo espero que, especialmente después del 11 de septiembre, los Estados Unidos tome este acto en serio, investigue profundamente, determine quiénes son los culpables de haber lanzado esas bombas incendiarias, cóctel molotov, que es lo que aparentemente fue lo que ocurrió, y que procesen a estos individuos y que los castiguen, porque hasta ahora la triste historia de Miami y el mundo es que no castiguen a los terroristas, castigan a los que fueron a Miami a combatir el terrorismo, los 5. Pertierra, bueno, ya hay información que todo indica que este es un acto deliberado. Deliberado, qué eufemismo para decir este es un acto terrorista. O sea, pero el eufemismo del nuevo Herald y sus periodistas siempre a la hora de abordar temas cuando no son los intereses de la extrema derecha. Ahora, yo me permito especular con respecto a esto. Me han informado, o sea, que ese perro que está entrenado en detectar explosivos, desde que entra, porque la bomba la tiran por la calle 9, el petardo, lo que produce el incendio, lo tiran por la oficina de Vivian, el negocio de American Airlines Broker, hace esquina. Y la oficina, precisamente de Vivian,
tenía unos cristales que daban por la calle 9, la otra parte es Ponce de León. Dicen que el perro cuando entra se sienta en 4 lugares, como diciendo, determinando los puntos donde él sentía que había explosivo. Y el incendio fue abrasador, incluso afectó la estructura metálica. Cuando un incendio, una explosión afecta estructura metálica, es porque quienes hicieron eso tenían material que produce eso no lo produce un simple cortocircuito, una cosa así. Y ya vemos opiniones, unas off the record y otras en récord, de personas que están diciendo que esto es un acto deliberado, que esto es un acto de alcoholismo, en lo cual, como tú decías, después del 9/11, esto es una gran responsabilidad. Ahora, los medios de comunicación, José, en Miami, están tratando de reportar lo menos posible, están tratando de silenciar. No ha habido ninguna reacción de los políticos electos de Miami, ningún cubanoamericano condenando el hecho. Ellos que tanto se preocupan por acusar a otros países de asuntos terroristas, no han dicho ninguna, ni esta boca es mía, ni congresistas federales, ni legisladores, ni autoridades locales. Es muy grave que esto quede impune, es muy grave, hay que presionar porque esto tiene que llegar a fondo. Y lo digo, José, te voy a decir, porque además, primero, no se puede virar al pasado. Segundo, si esto no queda impune, y esta gente se envalentonan, el próximo paso, si quieren más protagonismo, sería ir ya contra alguna persona. Y sería ir contra alguna persona. Bueno, buscarían una persona que le sea molesta, que le sea incómoda, que le diga o que actúe en contra de sus intereses o que les denuncie cuáles son sus intereses, y eso convertiría esta ciudad nuevamente en mayor bochorno de lo que ya es por la impunidad, como tú decías. Quiero señalar la importancia y los medios, aunque tengo que decir que desde el sábado estoy recibiendo llamadas de redacciones independientes de gente que me dice, gente que trabaja en esos medios, esto es inadmisible. Sin embargo, los medios están manteniendo un perfil sumamente bajo y los políticos un perfil sumamente bajo con este hecho. El mundo, no podemos olvidarnos que esto es algo que ocurre no contra la isla de Cuba, sino contra los cubanos que viven en Miami, porque ese acto terrorista está dirigido hacia los individuos que viajan a Cuba a visitar familiares, y estos individuos viven en Miami. O sea, hay cierta responsabilidad de parte de los representantes legislativos miamenses de defender a la gente que vive en sus distritos y decir que este tipo de acto terrorista no será tolerado. Por cierto, yo vi por internet un video que puso uno de los canales de noticias locales, no me acuerdo cuál era, si era el 7 o el 4, qué canal era, pero en ese video que ellos ponen se ve muy claramente los perros accelerantes, les dicen que son los perros que huelen si hay algún acelerante en las cenizas, que si detectan algo raro y artificial entre esas cenizas, como pudiera ser un cóctel molotov. Entonces se ve el perro caminando, se supone que el perro se sienta cuando huele algo extraño, y ahí te muestra el video, el perro sentándose cerca de la ventana que tú indicaste anteriormente. O sea, es algo muy preocupante. No me parece casualidad que también esto ocurre cuando el aniversario del fallecimiento de uno de los terroristas más tenebrosos que produjo el supuesto exilio cubano, que es Orlando Bosch. Sí, exactamente. Ese día había una celebración al asesino y terrorista Orlando Bosch, que Dios los tenga donde mejor le parezca, aquí en Miami. Déjame decirte, per tierra, algo, y esto es una especulación mía, en cuanto al modus operandi. Ese tipo de acto de tirar, de poner un petardo, una bomba incendiaria de ese tipo, en mi opinión, se parece mucho a los métodos de Luis Posada Carriles. Esa es mi opinión y yo me responsabilizo porque creo que se parece a los métodos de Posada Carriles. Acuérdense que Posada Carriles, además de ser un terrorista tenebroso, es un gran cobarde. Es un gran cobarde. Posada Carriles nunca ha tenido valor de hacer cosas él de frente, ni de combatir de frente. Siempre de espalda, siempre a traición y siempre
terrorismo contra objetivos civiles e indefensos. A mí se me parece ese tipo de explosión a los métodos de Posada Carriles, para los cuales él sabe hacerlo, pero además desde el punto de vista de armar el muñeco. Y digo por qué. Recordemos que Posada Carriles, las bombas que explotan en La Habana, él recluta mercenarios centroamericanos, salvadoreños y guatemaltecos para irlas a poner. Él nunca ha ido, él lo recluta. Yo no descartaría, yo no sé si el FBI ya entrevistó a Posada Carriles, pero yo creo que esto tiene que ver con los viejos terroristas en la parte intelectual y en la parte financiera. Yo creo que el FBI lo primero que tendría es que entrevistar a Posada Carriles. Yo lo pondría en cuarentena hasta que esto se aclare, a él y a todo el que lo llamó por teléfono y habló con él en los últimos 3 meses. Yo los pondría a unos en cuarentena y a otros bajo interrogatorio, porque yo creo que esto viene de esa vieja escuela resentida y perdedora. Esa es mi opinión. Creo además... Dime, José. Yo no me atrevo a especular de quién puso la bomba. No sé si fue Posada Carriles, no sé quién fue. Yo lo que sí te puedo decir es que Miami está lleno de terroristas, todos los cuales son capaces de haber llevado a cabo esto, simplemente porque el gobierno federal de los Estados Unidos se ha destacado durante los últimos 50 años de proteger en vez de procesar a los terroristas. Entonces andan sueltos y vacunar con Miami. Posada Carriles no es el único en Miami capaz de hacer esto, con el deseo de hacerlo y la capacidad de hacerlo. O sea, es posible. Yo decía, José, hay muchos otros también. Yo decía, José, que es una especulación mía. O sea, es una especulación mía, pero yo creo que esto viene de la vieja escuela. Esta es mi opinión. Esto no es la opinión de Pertierra, es la mía. Yo creo que esto viene de la vieja escuela. Y el maestro de la vieja escuela vive en Miami. Fíjense que esto ha sucedido viviendo Posada Carriles en Miami. Posada Carriles no vive en Miami. Y cuando digo Posada Carriles no estoy hablando solamente de ese individuo que tiene un rostro y un nombre, se llama Posada Carriles. El entorno de esa vieja escuela, donde él es la figura más destacada. Yo sí creo que bien los que lo hicieron, sea él o no, directa o indirectamente, bien pudieron haber hecho lo que hacían en Cuba. Conseguirse... Yo quisiera, el mundo, que los cubanos que residen en Miami, que no comulgan con esos métodos de discrepar con alguien, que no comulgan con la idea de poner una bomba o de matar a un individuo simplemente porque discrepa con él, que esos cubanos de buena voluntad condenen a este acto y se declaren en firme oposición al terrorismo, a las amenazas, a las bombas, que no se queden callados. A mí me parece que es de una gran importancia. Ahora, yo espero que esa investigación avance. También pienso que pueden haber dificultades porque los métodos anteriores siempre han sido buscar gente que no es del lugar, instrumentarla, señalarle el objetivo, se comete el acto salvaje y desaparecen quienes lo hacen materialmente, lo cual enreda la pita. Pero el FBI siempre ha tenido penetración en las células terroristas. Yo creo y quiero creer que el FBI va a hacer un trabajo muy serio, de profundidad, y que esta gente van a ser arrestados, van a ser apresados, van a ser juzgados, y yo creo que esa es la única forma de evitar malos mayores en esta comunidad, José. Ojalá te escuche. Muy bien, siguiendo este tema lo seguiremos tratando en los próximos días. Después que visité a Vivian Manerú allí, continué al aeropuerto a participar en el encuentro de cubanos que se celebró el pasado sábado 28. En el aeropuerto tuve un descenso, un semidesmayo de salud. Incluso las autoridades del TCA me dijeron, usted no debería abordar así, pero se me pasó. O sea, tuve una afectación física, un fuerte dolor, me produjo ese descenso, pero yo tenía el compromiso de ir. Yo había apoyado mucho el evento en los meses previos. Yo había hecho un programa el jueves tomando llamada de lo que los oyentes querían escuchar, los temas que le preocupaban, y yo sentí esa responsabilidad y me monté en el avión. Llegué a Washington ya en una situación física muy, muy mal, y lo único que pude hacer es trasladarme al hotel y no me pude mover del hotel el día viernes. Tuve que quedarme en una cama, muy afectado, muy, muy, muy adolorido. Tuve que comer ahí. Quiero agradecer en este programa, porque sé que lo escuchan en Washington, el cariño, el compañerismo,
la ternura que los compañeros que trabajan en la misión diplomática de Cuba en Washington me atendieron el día viernes, porque yo estaba allí muy mal físicamente, el propio sábado y hasta el momento en que pude regresar ayer. No me recuperé, fue un día tétrico. Hubo una anécdota que se las contaré en esta semana, pero fue muy tétrico por el dolor. Y el sábado, a pesar de no haber dormido, fui al evento por la mañana. Allí me ayudaron a encontrar un lugar donde yo pudiera sentarme. Estuve en la primera parte del evento, o sea, estuve desde las 9 que comenzó el evento hasta las 2 de la tarde, tratando de captar lo que podía, pero ya a las 2 de la tarde yo estaba en un estado de afectación física. Las personas que fueron me pudieron ver, ya yo no podía ni levantarme ni sentarme, estaba bajo un fuerte efecto de dolor desesperado, y realmente tuve que marcharme a descansar, y hasta que pude llegar ayer en un estado mal. No he mejorado, ha calmado un poco la cosa, y aquí estoy haciendo este compromiso, porque realmente de las cosas que me atan en la vida a cosas es hacer mi trabajo. Yo adoro mi trabajo. Además quiero creer que tiene alguna pequeña importancia, pero me gusta además poderlo hacer. Y entonces uno de los participantes que no solo participó, sino que tuvo una intervención brillante, y uno de los participantes que además participó, yo iba a participar en la declaración final del encuentro, evidentemente no pude, y lo llamé y le dije: Pertierra, por Dios, sustitúyeme. Y realmente maneja todos los temas de cómo se comportó el evento, y ustedes se merecen escuchar qué pasó en el evento. Yo realmente hice todo lo que yo pude físicamente para llegar, llegué, hice todo lo que pude para participar, participé, pero la fuerza física, y quienes estaban ahí lo vieron, no me permitieron ir más allá. O sea, ya la fatiga física, el dolor era estruendoso, y por eso está, entre otras cosas, primero por merecerlo y después porque tiene toda la información bien condensada para el público, José Pertierra. Así que no sé si entramos directo al evento. ¿Me permites cumplir una pausa comercial, Pertierra? Vamos a la pausa y regresamos con el abogado José Pertierra, que hará las puntualizaciones del evento. Estamos de regreso en La Tarde se mueve en compañía del abogado José Pertierra desde Washington, D.C., para poner en perspectiva para todos ustedes lo que ocurrió el sábado 28 en la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos. Pertierra. Bueno, primero que todo el mundo estaba escuchando el comercial ese que pasaste de Mar Azul, y fíjate, a mí no me paga nadie para decir cositas buenas de ellos en la radio, pero es verdad lo que dicen. Mar Azul es tremenda agencia, muy profesional. Cuando yo vuelo a Cuba, yo siempre vuelo a Mar Azul porque me encanta el trato que le dan a la gente los que trabajan en Mar Azul. Correcto. Mira, el evento este comenzó a las 8:30 de la mañana en la sección de intereses de Cuba, aquí en Washington, en la calle 16, un edificio que Cuba tiene desde antes de la revolución y que recientemente ha sido restaurado por unos trabajadores que han trabajado con el propio Eusebio Leal en la restauración de La Habana Vieja en Cuba. O sea, ¿han venido de Cuba, Pertierra? Yo no lo sabía, ¿han venido de Cuba? Han venido de Cuba, todo un equipo de trabajadores del mundo muy capaces. Son más que carpinteros, estos individuos son artistas. Eso se llamaba orfebres, son orfebres, creadores que son capaces de recuperar los estilos. Y lo hacen, pero con un toque tan especial. Yo creo que tú pudiste ver el diseño en los techos, muy meticulosamente preparado y pintado. Está lindísimo el edificio por dentro. Sí, sí. Y llegaron, yo creo que vi una cifra por ahí que me decían que eran como 113. Yo he oído entre 112 y 118. Sí, eran menos de 120, sí, por ahí. Ajá. De cubanos residentes en el exterior de diferentes estados, y también venían de Puerto Rico. Uh-huh. Y nos juntamos todos en el gran salón de la embajada, que está en el segundo piso. Uno sube por unas escaleras de mármol que tienen una carpeta roja en el medio. Entonces subes y te encuentras con el gran salón. Habían preparado ahí unas sillas, una gran pantalla de televisión para poder ver la videoconferencia que iban a transmitir
desde Cuba, y que por cierto en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba estaban también observando a las intervenciones de los cubanos residentes en el exterior en Washington. O sea, era una videoconferencia ida y vuelta. Y abrió el encuentro Dagoberto Rodríguez, que había sido el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, o sea, el embajador cubano en Washington, anteriormente, antes del presente embajador Jorge Bolaños. Dagoberto había estado aquí, para los que lo recuerden, como 5 años, pero antes de eso había sido diplomático aquí. O sea, es un hombre que tiene larga experiencia, no solamente con Estados Unidos, sino con cubanos residentes en el exterior. Él enfatizó que hay modificaciones previstas para una política migratoria cubana dentro de poco. No dijo cuándo, pero se intimó que era bastante pronto, iban a haber unos importantes anuncios. Y la idea, dijo Dagoberto, es buscar el incremento en las relaciones de todos los cubanos con su país natal, sin importar dónde ellos viven. Enfatizó también que el mayor obstáculo a las relaciones entre la comunidad cubana y su país es el bloqueo, y porque el objetivo de derrocar a la revolución de parte del gobierno de los Estados Unidos sigue vigente, y eso el mundo obstaculiza todo. Por ejemplo, me parece un ejemplo concreto, muchos cubanos se quejan de que cuando van a la embajada americana a pedir una visa para venir a Estados Unidos a visitar un pariente, se les niega la visa la abrumadora mayoría de las veces. O sea, el 90 y pico% de la visa de turismo la rechaza. Y el problema que hay es que existe una ley de ajuste cubano. Entonces el cónsul americano sabe que si le da una visa a un cubano a venir a Miami, en contraste a un mexicano con una visa que si se queda más tiempo de la cuenta lo pueden deportar, el cubano le dan la residencia después de 1 año y 1 día. Entonces eso milita contra que le den la visa para que ese individuo no se quede ilegalmente en Estados Unidos. Y consecuentemente eso y otras consecuencias del bloqueo surgen. Por ejemplo, el tema de muchos de los compañeros que estaban ahí plantearon el tema de la tarjeta blanca en Cuba, que deberían quitar la tarjeta blanca, y yo creo que eso es algo que viene. No fue anunciado, pero fue intimado de que eso ya está por caerse. Pero el fenómeno este del permiso de salida, el problema que hay con quitarla es que existe una ley de ajuste cubano, existe una política exterior de los Estados Unidos que usa la inmigración como arma política contra Cuba. Entonces tratan de quitarle a Cuba los profesionales, los médicos. Tienen un programa que premian a los médicos que desertan su misión en el exterior, no importa dónde estén, y le dan residencia en los Estados Unidos con simplemente ellos presentándose al consulado americano en el país que estén. O sea, todos estos programas que tiene el gobierno de Estados Unidos para derrocar a la revolución cubana han causado que Cuba tome medidas que nosotros los cubanos que vivimos en el exterior quisiera que se eliminen. Una de ellas es la tarjeta blanca, y yo tengo optimismo de que eso va a ocurrir. Pero déjame seguir con la reunión y lo que ocurrió. Dagoberto Rodríguez recordó que existen 133 asociaciones de cubanos en más de 70 países y que esto es un movimiento que va incrementando. Después de la intervención de Dagoberto habló un economista de apellido Betancourt, no anoté su primer nombre, y él dio como un resumen de los cambios económicos que están surgiendo en Cuba para que la gente esté enterada de lo mucho que está cambiando la economía cubana. Hay más trabajadores por cuenta propia, que por cierto mañana 1 de mayo vi que van a marchar los cuentapropistas en Cuba lado a lado con los obreros el 1 de mayo. Eso es muy interesante.
Habló también la directora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal. Se refirió a varias iniciativas que fueron impulsadas por Cuba en el plano bilateral con Estados Unidos, pero que Estados Unidos se ha mantenido sin respuesta. Nunca han respondido, dijo, lo que nos lleva a pensar, dijo ella, que en el fondo existe falta de voluntad política por parte del gobierno de Estados Unidos para avanzar y mover las relaciones con Cuba del punto en que se encuentra. Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló Elizabeth Palmeiro, la esposa de uno de los 5, de Ramón Labañino, y agradeció la solidaridad brindada a la causa de los 5, le dio las gracias a los cubanos residentes en el exterior por su apoyo, describió las condiciones carcelarias de su esposo, la lucha que ella y los demás familiares de los 5 están llevando a cabo para su eventual liberación. Y fue muy emotivo, muy lindo eso, porque al final de su intervención los cubanos que estaban presentes le dieron una ovación muy prolongada, muy sentida, muy alta, que a pesar de que Elizabeth Palmeiro estaba por una cámara y una pantalla de televisión, le llegó hasta La Habana y ella se vio en la pantalla muy conmovida por eso. Después ocurrieron varios paneles, incluyendo uno que tuvo que ver con inmigración y también el deseo de muchos de los participantes de poder incidir en las relaciones Cuba-Estados Unidos desde el punto de vista de los Estados Unidos, ya que viven aquí, o sea, tener cierta influencia en Washington sobre la política exterior de los Estados Unidos con su país de origen. Y cómo movilizarse, cómo organizarse, es un gran deseo de parte de los cubanos residentes en el exterior para normalizar la situación que existe, porque todos los que vivimos en el exterior del mundo, yo creo que te incluyo a ti, entre esos individuos, lo que añoramos es la normalidad, que sea normal poder ir y venir al país de origen de uno, igual que hace un francés, un español, un uruguayo, que no existan todas estas trabas, ni en Cuba ni en Estados Unidos. Y el problema fundamental, yo creo que todos en esa sala lo reconocieron como tal, es el bloqueo norteamericano y el deseo de parte de los Estados Unidos de derrocar al gobierno cubano y apoderarse de la isla. Si quitamos esos obstáculos, yo creo que todo lo demás se afloja, se hace más normal y podemos tener una relación con nuestro país que todos añoramos. Al final de la tanda habló el embajador Jorge Bolaños. El discurso de Josefina Vidal me gustaría también que lo matizara. Chicos, yo no anoté lo que dijo Josefina, pero el punto principal era ese, que el bloqueo, la importancia de tratar de romper con ese bloqueo y que Washington no ha cedido, no ha respondido a las quejas que ha planteado el gobierno cubano, y también que ella está recibiendo información de los cubanos residentes en el exterior de las cosas que nos interesan a nosotros y que eso todo se está tomando en cuenta. Igual que Dagoberto recalcó de que van a haber cambios migratorios anunciados pronto. Se anunció un cambio, por cierto, muy importante, que fue que hay, creo que dijo Bolaños, 23 solicitudes de balseros que habían salido como niños en balsas, sus padres, para poder regresar a Cuba de visita. Tú sabes que las personas que fueron balseros, que salieron ilegalmente de Cuba, no pueden todavía regresar a Cuba. Eso está impedido por Cuba. Y que el mismo sábado el embajador Bolaños recibió de parte de Cuba el anuncio de que esas 23 solicitudes de los niños serán aprobadas
que ellos podrán ya ir a Cuba. Es una indicación del futuro, no quiere decir ahora que todos los balseros van a poder regresar, pero quiere decir que no nos extrañaría que pronto será así, porque realmente es algo humanitario, es algo que contribuye a la unificación de la familia, y que como cubanos tenemos el derecho de regresar a Cuba, aunque, déjame decirte, sigo pensando que es muy irresponsable de parte de padres montar un niñito en una balsa para hacer esa travesía. Se han muerto muchos en el cruce, y si eso pasa, si eso lo hace unos padres americanos, yo te puedo asegurar que cuando regresen a Estados Unidos, esos padres americanos serían procesados por negligencia y abuso infantil. O sea, es algo que no debería ser premiado, pero que han pasado muchos años, y yo creo que por razones humanitarias y la generosidad del país, yo creo que deberían Cuba ya relajar esos obstáculos y permitir que estos individuos puedan regresar a visitar sus familiares. Es muy importante, o sea, había mucha expectativa. Las cosas que más expectativa creaban en Miami era precisamente el tema de estos balseros, que constituirían, sin lugar a duda, ellos no se alinean en su inmensa mayoría con los intereses de la extrema derecha. Hay temas que tienen que ver con acuerdos migratorios, y Estados Unidos sigue manteniendo el tema de que un éxodo, o sea, y un éxodo puede suceder si se ve permisivismo por una de las partes, como un tema de seguridad nacional. Esto se traduce en que pudiera, si se sucediera, pudiera haber una confrontación de escalada, lo cual no es saludable en ningún momento y bajo ninguna razón. Siempre es uno de los temas que más se hablaba. Así como se hablaba de otras cosas, los precios de los pasaportes, de los costos, de las habilitaciones, el tiempo que demoran. Eso son las cosas que los oyentes han estado manifestando a lo largo de mucho tiempo, a través del programa, a través de correos electrónicos. ¿Qué opinión tú tienes o tomaste de esos tópicos más puntuales, Pertierra? Chicos, mundo, el costo de los pasaportes es extremadamente alto, eso es verdad, y los pasaportes, francamente, su validez no dura mucho tiempo. Una de las confusiones que hay es que el pasaporte dice que dura X cantidad de tiempo, no sé si son 10 años, una cosa así, pero después te das cuenta que tienes que renovarlo cada 2, y cada 2 años tienes que pagar una cantidad elevada. Ese es un tema que yo creo que con el tiempo quizás vaya cambiando. Yo sé que Cuba necesita dinero, necesita capital, hay muchos problemas económicos en la isla, pero también estamos hablando de cubanos que, aunque son residentes en el exterior y ganan dólares, no ganan muchos dólares, y para ellos es un gran sacrificio tener que no solamente sacar el pasaporte cubano, sino renovarlo cada 2 años. Incluso te puedo decir que hay muchos balseros que no pueden regresar a Cuba, pero que de todas maneras religiosamente renuevan sus pasaportes cada 2 años, esperando el momento en que sea anunciado un cambio en la política migratoria para que puedan regresar. Hay problemas de aduana en Cuba, como bien tú sabes. Viene esta política dirigida hacia cómo tú cobras un impuesto por el peso del equipaje, no por la mercancía que tú traes. O sea, uno está acostumbrado a viajar y declarar la cantidad de mercancía que uno lleva, mercancía comercial, o sea, para vender, y pagar un impuesto sobre eso, pero no pagar impuestos por el peso del equipaje. Eso es algo entre el pasajero y la aerolínea, pero no con el país. Pero en Cuba sí cobran por el peso. Y eso hay mucha gente que lo resiente porque le han pagado a la aerolínea por exceso de equipaje y vienen a Cuba con regalos, ropa para los familiares, lo que sea, y tienen que volver a pagar otro impuesto que es bastante elevado. Esos son temas que yo creo que con más y más reuniones se van conversando. Cuba puede presentar su punto de vista, los cubanos residentes en el exterior presentarán su punto de vista, y se llega, como en todo en la vida, a un acuerdo negociado donde nadie gana, pero cada uno cede un poquito para llegar a un punto medio en eso.
Pertierra, ¿cómo la declaración final yo creo que reflejó las principales ideas que tú acabas de esbozar? Ahora, realmente, o sea, ¿cómo tú... No habíamos, bueno, antes de hacer la pregunta, no habíamos hablado de las palabras del embajador Bolaño. Te propongo que me permitas hacer la pausa y regresar con las palabras del embajador Bolaño. ¿Te parece? Vamos a la pausa comercial, regresamos con José Pertierra, que pudo captar toda la información, ya expliqué mi situación, y después puntualizaremos los temas de mayor interés para quienes han estado muy al tanto de la reunión. Vamos ahí. Estamos de regreso en La Tarde se Mueve en compañía del abogado José Pertierra. Nos quedábamos en las palabras del embajador Jorge Bolaño en la clausura de este evento celebrado en Washington el pasado sábado 28 de abril. Bueno, el embajador Bolaños, el mundo cerró el evento. Uh-huh. Elogió el espíritu del primer encuentro nacional de cubanos, y lo que dijo fue que los cubanos que viven en Estados Unidos, presentes ahí, representan el sentir de la mayoría, y también el de la mayoría de los norteamericanos, que lo que quieren es una relación con Cuba que sea normal, o sea, que cesen las hostilidades. Yo creo que el embajador se refería a las últimas encuestas que han salido, que muestran que la mayoría del pueblo norteamericano desea normalización de relaciones con Cuba, y que la mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos igual, y que los cubanos están en cierto sentido expresando su deseo de tener una relación normal con el país, con, entre otras cosas, todos los viajes que hacen a Cuba. Nosotros, tú sabes que en este evento del mundo había gente de todo tipo de profesión, había artistas, había músicos, había abogados, había científicos, y lo que uno escucha hablando con cada uno de ellos es que les encanta compartir con sus colegas en Cuba sus experiencias, las experiencias que ellos han tenido fuera de Cuba y las experiencias que tienen sus colegas en Cuba. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo, lo que hizo Bolaños fue en decirle a los cubanos que estaban ahí que lo que ellos representan es mucho más que solamente las 113 o 120 personas que estaban presentes, sino son una extensión de los demás que están en Estados Unidos. Yo creo que este es el comienzo de que los cubanos en el exterior dejen atrás esa política anacrónica ya de atacar a Cuba y de pedir un bloqueo contra Cuba, pedir que los Estados Unidos utilice el bloqueo para causar una hambruna en Cuba. Eso es inhumano, es ilegal, es inmoral, y que nos movemos hacia el futuro de una forma más razonable, más sensible. A raíz de eso se escribió una resolución que expresa el sentido de los cubanos que estaban presentes ahí. Se le pidió al gobierno de los Estados Unidos, se le reclamó realmente el fin de la política de hostilidad y del bloqueo específicamente, que es un bloqueo comercial y financiero y económico. Se le reclamó a los Estados Unidos la liberación de los 5, de Gerardo, de Ramón, de Fernando, de Tony y de René, que vinieron a los Estados Unidos a protegernos del terrorismo y que fueron, en vez de ayudados, fueron arrestados, procesados y condenados en Miami. Se les reclamó al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato de todos los programas injerencistas contra la soberanía de Cuba. Los programas esos son los de el plan ese de cambio de régimen que comenzó Bush y continuó Obama, de millones y millones de dólares al año para fomentar desestabilización en Cuba.
Se le reclamó al gobierno de los Estados Unidos que retire inmediatamente a Cuba de la arbitraria lista de países que apoyan el terrorismo. Se reclamó también la extradición de Luis Posada Carriles a Venezuela, la desclasificación de los documentos relacionados con el asesinato de Carlos Muñiz Varela, un cubano que fue asesinado en Puerto Rico el 28 de abril de 1979 en San Juan, Puerto Rico. También se le reclamó al gobierno de los Estados Unidos el fin de la impunidad y se condenó el ataque violento contra la empresa de viajes Airline Brokers el día anterior en Miami. También se reclamó el fin de la ley de ajuste cubano, porque como dije anteriormente, Edmundo, no solamente eso causa que la gente arriesgue sus vidas y las vidas de sus hijos lanzándose al mar para tocar tierra en Estados Unidos, pero es también un obstáculo para la normalización de las leyes migratorias en Cuba. Y se declaró un párrafo muy interesante que dijeron: apreciamos la voluntad e interés del gobierno cubano de continuar el proceso humanitario de flexibilización de las regulaciones migratorias necesarias para la unificación de la familia cubana y que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones entre la nación y la inmigración. O sea, hay cierto reconocimiento de que Cuba se está moviendo positivamente para flexibilizar las leyes migratorias. Me refiero específicamente a lo de la tarjeta blanca, el problema de los balseros, y que esto es un proceso humanitario que tiene que ocurrir, porque al fin lo que hace es fortalecer las relaciones entre la nación y sus emigrados. Y básicamente esos fueron los acuerdos, y después del evento se ofrecieron ahí algo de comer a los invitados, y hubo un evento cultural después donde cantó una cantante cubano-americana que se llama Cucú Diamante. Uh-huh. Y actuaron otros músicos, me dijeron. Yo te confieso que nada más que vi Cucú Diamante. Y después muy buen resumen. ¿Se te queda algo más al respecto que quieras destacar, Pertierra? Chicos, no, yo creo que eso es básicamente lo que ocurrió. Te he tratado de darte una idea, abrir una ventanilla ahí para que sepas. Ok, Pertierra, hay algo entonces que quiero aprovechar contigo y tiene que ver con la reflexión de Fidel Castro del pasado sábado, precisamente 28 de abril, donde hace una alerta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con respecto a cometer un error que pudiera sumir al pueblo venezolano en un río de sangre. La prensa ha estado incitando, calentando, dando cranque de que en Venezuela existe una intención de asaltar el poder por parte de fuerzas aliadas a Chávez dentro de las propias Fuerzas Armadas, lo cual es totalmente falso, no hay ninguna prueba de eso, pero eso crea el caldo de cultivo. O sea, y creo que Fidel Castro, que es un hombre con una gran visión política, histórica y de futuro, se da cuenta que ahí está el caldo de cultivo, que este tipo de desinformación no sale por gusto, sino va creando, forma parte de la avanzada de guerra psicológica para crear el caldo de cultivo y generar una situación dentro de Venezuela. Tú, que eres un hombre que conoces muy bien Venezuela, que trabaja, o sea, que eres un abogado contratado también por la República Bolivariana de Venezuela, me gustaría escuchar tu opinión sobre los apuntes que hace Fidel en la reflexión del día 28 de abril. Mira, Edmundo, no hay duda que el presidente Chávez tiene cáncer. Eso lo ha declarado, está tomando radioterapia en Cuba, ha estado en varias sesiones en Cuba y ahora regresa por unas cuantas sesiones más. Lo que pasa es que los medios manipulados por grandes intereses tratan de fomentar la duda y buscan crear problemas donde no existen. Tú no sabes la cantidad de llamadas que yo recibí no hace mucho de periodistas indagando si el presidente Chávez se había muerto o no en Cuba. Primero que todo, si el presidente Chávez se muere, yo me entero por las noticias igual que todo el mundo, pero
pero es parecido a lo que hacen con el propio Fidel Castro. Fomentan la idea, el rumor de que Fidel ha muerto, que el presidente Chávez ha muerto, corren los rumores por el Twitter, corren por el Facebook, después llegan a los blogs, las radios de Miami, les encanta eso, y lo que quieren con eso es que el pueblo venezolano que va a votar el 7 de octubre en unas elecciones ponga en duda la capacidad del presidente para llevar a cabo un mandato presidencial. Pero cada vez que estos rumores comienzan, sale el presidente Chávez posteriormente en la televisión hablando y se ve que está, no te quiero decir saludable porque tiene cáncer, pero está fuerte, está claro, es indudablemente el líder de la revolución bolivariana y tiene un apoyo mucho más grande que su rival, está por encima de su rival en todas las encuestas, incluyendo las encuestas de la oposición en Venezuela. Entonces, yo creo que lo que vemos es una manipulación para tratar de influenciar desde fuera las elecciones que hay en Venezuela. Y quizás también poner en duda la legitimidad de la victoria del presidente Chávez. Y eso es lo que puede causar un río de sangre en Venezuela, porque si el presidente gana, como todos pensamos que va a ganar las elecciones, pero la oposición no lo acepta, entonces puede haber un conflicto muy serio en ese país. Y déjame decirte, yo sé que hay oposición en Venezuela, yo sé que hay gente adinerada que no apoya al presidente Chávez, pero el apoyo que él tiene entre los pobres de la tierra en Venezuela, entre el pueblo venezolano, es abrumador. Muy bien, Pertierra, muchísimas gracias por tu participación en La Tarde se Mueve. No quiero ahora dejar de contar algo anecdótico que me sucedió en Washington a la llegada. No sé si te lo conté a ti. Yo llegué, como dije, muy adolorido. Tomé un taxi en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Me trasladé hasta un hotel cerca de la embajada, agradable, y venía realmente, ya estaba yo en un estado físico muy mal, me arrastraba con mi maletica para llegar al hacer el check-in en el front desk, en el lobby, y ni presté atención quiénes estaban afuera. Generalmente en los hoteles en Washington usted ve mucha gente con telefonitos y cosas, y estoy haciendo el check-in, y de buenas a primeras, en el Hotel Fairfax, de ahí de Dupont Circle, se abre una puerta. Habíamos pocas personas en el lobby, estaban algunos trabajadores, 3 o 4 huéspedes nada más. Se abre una puerta, después veo que era un salón de eventos y sale the Vice President de United States of America, Joe Biden, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sale escoltado por el servicio secreto, estaba en un evento allí, y evidentemente creo yo que el servicio secreto lo saca por delante porque realmente no habíamos casi nadie en el lobby, y el servicio secreto lo va llevando hacia la puerta, y él, por su iniciativa, rompe el servicio secreto y se acerca a las personas que estábamos allí de una forma muy diferente. Un hombre con gran personalidad saluda a las personas que estábamos allí en su salida, me saluda a mí, me dice que le digo mi nombre, que soy periodista en Miami, me dice, republicano. Le dije, no, le dije que soy independiente, allá en Independent, and my vote is Democratic, o sea, soy independiente pero voto demócrata. Me dijo, good boy. Y bueno, así le preguntó alguna cosita a alguien, y se marchó. Lo cuento nada más porque me parece anecdótico que en mi primera hora en Washington, en el estado que yo estaba, me encontrara de cara a cara, de frente a frente, hablando con el vicepresidente de los Estados Unidos. Tuve mucho deseo de decirle, Mr. Biden, give me 5. Mr. Biden, give me 5, pero sabía que eso no tendría ningún efecto. Quería contar la anécdota. No sé si te lo conté en el momento que te vi en el evento, Pertierra. Me lo contaste, el mundo, por siempre es bueno escucharlo otra vez. Gracias a José Pertierra por haber complementado este programa de gran importancia, y siento yo mucho no haber podido dar más. Quienes estaban ahí saben que hice todo lo posible. Gracias, José. Gracias a nombre de la audiencia y en el mío personal. Cuídate. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, regresamos mañana en La Tarde se Mueve. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años.